¿ya? Entonces, jóvenes, MRV y caída libre son básicamente lo mismo, porque fíjense, las ecuaciones son iguales. Sus características son iguales, velocidad variable, velocidad variable. Aceleración constante, aceleración de la gravedad constante también, ¿no es así? Las ecuaciones son idénticas, ¿no es así? Solo que cambian las variables. En vez de aceleración, gravedad. En vez de distancia, altura, ¿no es así? Y signo positivo cuando el cuerpo cae. ¿Por qué positivo? Porque va en el mismo sentido que la gravedad, ¿no es así? Porque va en el mismo sentido que la gravedad. ¿Está bien? Por eso es que es positivo. Negativo cuando va en el sentido opuesto a la gravedad, ¿ya? Cuando va en contra. Bueno, aquí ya vamos a ver, primero vamos a resolver los ejercicios de caída libre, fíjense. Vamos a empezar con este ejercicio. Esperen un ratito a ver. Para ello tenemos que anotar los datos, ¿no es así? A ver, creo que este es el primero. Una piedra, ¿no? Aquí está. Ya lo encontré. Fíjense, en este ejercicio, jóvenes, podemos observar que la pregunta nos indica lo siguiente. Es bastante sencillo, en la cual nos indica que una piedra es lanzada a un pozo, ¿no es así? A un pozo de una mina con velocidad inicial de 32. Bueno, ahí vamos anotando de una vez los datos, ¿no es así? Todos los datos que me está dando o me está brindando este ejercicio. Me da la velocidad inicial, que es 32 metros sobre segundo. Y llega al fondo después de 3 segundos. Me da el tiempo. 3 segundos. ¿No es así? Espera un momentito, creo que... Ah, ya, está bien. 3 segundos. Luego, ¿qué más me dice? Hallar la profundidad del pozo y la velocidad con la que llega al suelo, con la que llega, obviamente, al fondo del pozo, ¿no? Entonces me está pidiendo la altura y me pide la velocidad final con la que llega, ¿no es así? Bueno, en este caso no es necesario que grafiquemos, pero de todas formas igual lo vamos a hacer. Fíjense, a ver, imaginemos que este es el pozo, ¿no es así? Ahí está, aquí está una persona. La cuestión es que esta persona lanzó una piedra con una determinada velocidad, ¿no es así? Velocidad inicial, ya sabemos, que es 32 metros sobre segundo. Esa piedra va a llegar hasta este punto, ¿no es así? Con una velocidad final. Eso es lo que me pide calcular. Y al mismo tiempo quiere que calculemos nosotros la altura que tiene o la profundidad que tiene ese pozo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces básicamente vamos a resolverlo con las tres únicas ecuaciones que tenemos de caída libre. Ya, yo he visto que algunos han trabajado, algunos me muestran sus ejercicios, me preguntan si está bien, si está mal. He visto algunos ejercicios jóvenes y hay ejercicios que usan ecuaciones que no son de estas tres. ¿Ya? No les digo que está mal, está bien resuelto. Pero si ustedes lo hacen con esas ecuaciones que no se conocen en los exámenes, lo primero que va a pasar es que el docente va a pensar que ustedes han copiado o va a pensar que ustedes han hecho ayudar. ¿Ya? Ese es el problema. Por eso todas esas ecuaciones nacen de estas tres. O sea, estas tres ecuaciones son la raíz básica de las otras ecuaciones que ustedes vean en algún libro, en algún video de YouTube, ¿ya? Son, nacen de estas tres ecuaciones, ¿está bien? Por esa misma razón, jóvenes, yo tengo que, para poder resolverlo, tengo que fijarme en los datos que yo tengo, ¿no es así? Entonces, ¿qué ecuación yo voy a utilizar donde esté involucrado la velocidad inicial y el tiempo? A ver, volvamos a las ecuaciones. ¿Qué ecuación está en función de la velocidad inicial y del tiempo? La primera, pero no tenemos velocidad final. Pero no tenemos velocidad final, ¿no es así? Entonces, la tercera sería, ¿no? Entonces, con la tercera yo voy a calcular lo que es la altura. ¿Por qué? Porque fíjense, jóvenes, en este caso ya la gravedad ya la tenemos, ya no es como en MRU, en MRV, ¿no es así? Donde siempre nos faltaba a veces la aceleración. En este caso ya tenemos la gravedad. La altura, jóvenes, para este ejercicio va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, más porque cae un medio gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, en este caso la altura va a ser igual a la velocidad inicial, que es 32 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 3 segundos, más un medio por la gravedad, que es 9,8 o 9,81 igual, metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo elevado al cuadrado. Sabemos que el tiempo es 3. Por lo tanto, jóvenes, aquí, ¿a cuánto sería igual la altura? Calcúlenlo, por favor. O la profundidad, en este caso, ¿no?
79, algo sería, ¿no? O 78. A ver, calcúlenlo bien. No, más creo que es. 140,1 me sale bien. Sí, estará 100, bien. 100. 40,1. Sí, está bien, está bien. ¿A todos les sale el mismo resultado, jóvenes? Sí, a mí también me sale Sí, me sale lo 140,1. mismo. Ya. Sí. Yo, el valor que estaba queriendo decir hace rato era porque me olvidé elevar esto al cuadrado. Por eso estaba haciendo 70 y algo, ¿ya? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de la siguiente manera vamos a determinar lo que es ahora la velocidad final. Yo la velocidad final, jóvenes, puedo calcularla de dos formas diferentes y me tiene que salir lo mismo. Puedo calcularlo con esta fórmula, que obviamente es la más sencilla, o puedo calcularla con esta otra. Es evidente que yo voy a escoger la más sencilla, ¿no es así? ¿Para qué me voy a complicar y calcular con la segunda ecuación? Pero si ustedes lo quieren hacer, háganlo y verán que sale exactamente lo mismo, ¿no es así? Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. En este caso, jóvenes, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 32 metros sobre segundo más 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que serían 3 segundos. ¿Cuánto sería, jóvenes? 61,43. ¿A todos les sale lo mismo? Sí, a mí me sale 61,4. A mí Ya. igual 61,4. Ya, yo sé que el compañero le sale 61,43 porque él puso la gravedad 9,81, ¿no es así? Pero no hay problema, jóvenes. Por esos decimales no les van a colocar mal. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre este ejercicio? Bastante sencillo, ¿no es así? Por lo general, así son los ejercicios de caída libre. Ya hay uno, vamos a ir yendo de poco en poco hasta lo más difícil, ¿no es así? Pasamos a la siguiente pregunta, a ver. Este ejercicio de aquí, en el cual me indica lo siguiente, a ver. Un hombre, ¿no es así? A ver, un hombre parado en el techo de un edificio tira una bola verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 40 pies por segundo. La bola llega al suelo 4,25 segundos más tarde. Dice. ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la bola? ¿Qué altura tiene el edificio? ¿Y con qué velocidad llegará la bola al suelo? Dice. Bueno, jóvenes, entonces lo primero que hacemos es anotarnos los datos. Datos. ¿No es así? Para empezar, tenemos tiempo, que es, ese de ahí, jóvenes, va a ser el tiempo total. 4,25 segundos. Luego tenemos la velocidad inicial. Ya, aquí vamos a tener dos tramos, ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Velocidad inicial es 40 pies sobre segundo. ¿Qué más tenemos? Bueno, jóvenes, en esta ocasión, chicos, a veces no es necesario convertirlo a metros, ¿sí? Aquí la pregunta no me dice, ¿no? Calcular la velocidad en metros sobre segundo, tampoco me dice calcular la altura en metros, ¿no? No me dice, entonces voy a mantener este valor de la velocidad, pero aquí hay un inconveniente, jóvenes, con la gravedad. La gravedad es 9,8 o 81 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros no podemos mezclar estas unidades con estas otras. Por eso voy a usar la gravedad que es en el sistema inglés. La gravedad en el sistema inglés, si no me equivoco, es 32,18 pie sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? ¿Cómo voy a determinar eso? Un metro, jóvenes, a ver, un metro tiene 3,291 pies. Entonces, 9,81 multiplíquenlo por 3,291, a ver. Creo que así es, a ver. Sale 32,18. ¿9,81 por cuánto? Disculpen. Ya, no, me estoy equivocando yo. No era 3, 3,908 no es un pie.
908, 3, no, 908. No, no me acuerdo la verdad. Mejor así, usen esta otra. Un pie es igual a 0,3048. Eso sí me acuerdo. Metros. ¿Sí? Entonces, 9,81 dividido entre este valor, colóquenlo. Tiene que salir aproximadamente este valor de aquí. A ver. Dividido entre 0,3048. ¿Sale Sí, eso, no? sale. Sí, Sí. sale eso. Bueno, entonces de esa forma, jóvenes, ya de esa manera es como deberíamos usar el valor de la gravedad, pero en el sistema inglés estamos ocupándolo, ¿ya? Entonces, fíjense, ahora yo voy a tratar de graficar de esta forma un pequeño edificio, ¿no? Ya yo sé que ahorita no se nota, no se preocupen. Un ratito. Ahora sí. Ahí está. Digamos, o hagamos de cuenta que este es el edificio, ¿no? ¿Sí? Bueno, jóvenes, si ese de ahí es el edificio, entonces aquí va a estar el suelo, ¿no es así? Hasta ahí nomás lo vamos a llevar. Bueno, la cuestión es que dice que hay una persona parada en el techo del edificio. Y este joven o esta persona lanza una piedra, ¿no es así? Entonces va a lanzarlo desde aquí. Y esta piedra se va a ir hacia arriba hasta llegar a su máxima altura. Luego la piedra llega a su máxima altura, por lo tanto, obviamente, por la gravedad, la piedra va a bajar, ¿no es así? Pero en vez de caer hacia el techo, va a llegar más bien, ustedes ya saben que por el viento, puede que se haya movido la piedra, entonces va a moverse y va a llegar ahora al suelo, ¿no es así? Entonces tenemos, jóvenes, dos tramos, el tramo de subida y luego tenemos el tramo de bajada, ¿no es así? Entonces el tramo de subida para nosotros va a ser el tramo 1 y aquí va a ser el tramo 2. Ahora, ¿qué me pide la pregunta? ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la bola? ¿Ya? Entonces, jóvenes, esperen un ratito. Primero me pide calcular esta altura, ¿no es así? Esta va a ser la altura máxima alcanzada por la bola, obviamente desde el edificio, ¿no? A partir del edificio. Luego dice, ¿qué altura tiene el edificio? Bueno, esta sería la altura del edificio, que tampoco lo tenemos. A este le voy a llamar altura de E nada más, del edificio. ¿No es así? Luego dice, ¿con qué velocidad llegará la bola al suelo? Bueno, para saber eso, yo necesito también saber el valor de la altura 2, o sea, del segundo tramo. El segundo tramo es desde la parte más alta de la que llegó la bola hasta el suelo. Eso sería la altura 2, ¿no es así? Esta sería la altura 2, la altura del segundo tramo, porque todo esto es el segundo tramo. Bueno, jóvenes, entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Necesito saber a qué altura ha llegado. ¿Qué altura? ¿Cuál sería la altura 1? ¿No es así? Entonces voy a tratar de calcular la altura 1. Entonces, ¿cómo voy a calcular la altura 1? Para empezar, fíjense, jóvenes, el cuerpo cuando llega hasta su máxima altura, esperen un ratito a ver, aquí me olvidé de representar unas cositas, en este punto ahí, donde acabo de marcar, en ese punto, jóvenes, tenemos la velocidad inicial del primer tramo. El primer tramo termina justo en este punto de aquí, donde vamos a tener la velocidad final del primer tramo. Pero cuando el cuerpo llega hasta ese punto, luego baja. Entonces, en ese mismo punto, jóvenes, tenemos la velocidad inicial del segundo tramo. En esta parte de aquí abajo lo voy a anotar. En caída libre, jóvenes, la velocidad final de ese tramo va a ser igual a la velocidad inicial del segundo tramo, ¿sí? Y esto siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense, imagínense que ese es el cuerpo, fíjense, ahorita estoy mostrando mi lapicero, ¿no? O este cuerpo de aquí, fíjense. Este cuerpo de aquí va a llegar a su máxima altura, se queda más o menos quieto un instante y luego cae, ¿no es así? Por eso es que en ese punto la velocidad es igual a 0, ¿ya? Por eso es que la velocidad en este punto es igual a 0. Eso quiere decir que la velocidad final y la velocidad inicial, pero del segundo tramo y del primer tramo, son iguales a 0. Por esa razón, jóvenes, fíjense, yo tengo dos fórmulas para calcular la altura. Tengo la tercera ecuación y tengo la segunda ecuación. En la tercera ecuación no la puedo ocupar porque no tengo el tiempo. No tengo el tiempo de subida, que sería el tiempo 1.
Tampoco tengo el tiempo 2, que es el tiempo de bajada. Lo que tengo es el tiempo total, o sea, el tiempo que tarda desde que salió del edificio disparado hasta que llegó al suelo. Ese es el tiempo que yo tengo. Por lo tanto, jóvenes, la única fórmula que voy a utilizar para poder resolver la altura 1, para poder calcular la altura 1, va a ser esta ecuación de aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a anotarlo de la siguiente manera. En este caso vamos a tener velocidad final del primer tramo al cuadrado es igual a la velocidad inicial del primer tramo al cuadrado. En este caso, como está yendo hacia arriba, jóvenes, aquí se coloca negativo. ¿Ya? Negativo. 2 veces la gravedad por la altura 1. Sabemos que donde termina el primer tramo, la velocidad final es 0. Este negativo pasa al otro lado como positivo. 2 veces la gravedad por la altura 1 es igual a la velocidad inicial 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, la altura 1 va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo elevado al cuadrado dividido entre gravedad y el 2 están multiplicando, pasan al otro lado a dividir. ¿No es así? 2 veces la gravedad. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera yo voy a calcular lo que es la altura 1. A ver, altura 1 va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, que sabemos que es 32, no, ¿cuánto es? 40 pies. 40 pies sobre segundo, elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces la gravedad, que es, perdón, ya casi me equivoco ahí otra vez, 32,18 pie sobre segundo al cuadrado. Díganme, por favor, jóvenes, ¿a cuánto sería igual la altura 1? Calculenlo a ver cuánto sería, jóvenes, en este caso la altura 1. 24,86. 24,86 metros, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ahora, ¿cómo yo hago para determinar o calcular la altura del edificio? ¿No sería pies, disculpe, o metro directo? Ah, metro le puse, ¿no? Bien, es pie, jóvenes. Es la costumbre, ¿no? De trabajar siempre con el sistema internacional. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo yo calcularía entonces la altura del edificio? Fíjense, la altura 2, ¿a qué sería igual? Según esta gráfica, ¿a qué es igual la altura 2? A la altura 1 más la altura 2. A La la altura, altura 1 A la más la altura altura 1 del más la edificio. altura del Altura del edificio. edificio. A la exacto, altura del edificio. exacto. Eso quiere decir que para calcular la altura del edificio, yo necesito saber el valor de la altura 2. ¿No es así? Y cuando yo tenga el valor de la altura 2, voy a calcular, cuando yo tenga el valor de la altura 2, lo resto con la altura 1 y ya voy a tener la altura del edificio. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder calcular la altura 2? Fíjense, jóvenes, a ver. Aquí, para calcular la altura 1, yo necesitaba la velocidad inicial y la velocidad final. Velocidad final era 0 y la velocidad inicial era 40. Si yo quiero usar la misma fórmula para calcular la altura 2, no voy a poder porque no tengo yo la velocidad final con la que llega al suelo. ¿No es así? Ese es un problema. Si yo uso la tercera ecuación, a ver, vayamos a ver, aquí está a las fórmulas. Si yo uso la tercera ecuación, aquí va a ser altura 2, velocidad inicial 2. La velocidad inicial 2 sabemos que es 0, esto se anularía. Sería U medio gravedad por el tiempo al cuadrado. El problema es que tampoco tenemos el tiempo. ¿No es así? Tampoco tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seguir trabajando en el primer tramo, porque tengo más datos en el primer tramo que en el segundo tramo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el primer tramo ahora? Con la primera ecuación de la caída libre, voy a calcular yo el tiempo 1. Fíjense, velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del primer tramo, más la gravedad por el tiempo 1. Perdón, aquí no es más, no se olviden. En el primer tramo es negativo porque el cuerpo va en contra de la gravedad, ¿no es así? Aquí, primer tramo va en contra de la gravedad, por eso tiene que ser negativo. Velocidad final del primer tramo, jóvenes, sabemos que es 0. De aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el tiempo 1. Despejamos, este negativo pasa al otro lado como positivo, va a ser gravedad por el tiempo 1, que es igual a la velocidad inicial del primer tramo. Entonces, jóvenes, el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo dividido entre la gravedad. Por lo tanto, jóvenes, aquí va a ser
velocidad inicial es 40 pies sobre segundo, dividido entre la gravedad, que es 32,18 pie sobre segundo al cuadrado. Pie con pie se va, segundo con ese cuadrado se va. Por lo tanto, jóvenes, ¿a cuánto sería igual el tiempo 1? 1,24 segundos. 1,24 segundos. Bueno, jóvenes, entonces ustedes también, por favor, tienen que tener mucho cuidado cuando trabajen, cuando hagan los cálculos, porque fíjense a mí, yo también me he equivocado y es probable que ustedes también se equivoquen en el tema de las unidades. Por eso tienen que estar atentos, ¿ya? Bueno, jóvenes, ¿qué es lo que voy a hacer ahora con el tiempo 2? Evidentemente voy a calcular perdón, con el tiempo 1, lo que voy a hacer es calcular el tiempo 2. Tiempo total. Nosotros sabemos que el tiempo total es obvio que va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2, ¿no es así? De aquí despejamos el tiempo 2. Tiempo 2 va a ser igual al tiempo total menos el tiempo 1. Por lo tanto, aquí es 4,25 menos 1,24, ¿no es así? No se olviden que sus unidades son segundos. 3 segundos. 3 segundos, no, sería 3,01 segundo, ¿no es así? A ver, verifíquenlo bien. 4,25 menos 1,24 es 3,01 segundo. Sí. 3,01 segundo. Sí, ya. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera, chicos, yo voy a calcular ahora la altura 2. Fíjense. Voy a usar la segunda ecuación ahora, la tercera ecuación, perdón. Altura 2 es igual a la velocidad inicial del segundo tramo por el tiempo 2. Ahora es más. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cayendo. En el segundo tramo el cuerpo está cayendo, por eso le coloco positivo. Va en el mismo sentido que la gravedad. Aquí va a ser 1/2 gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial del segundo tramo es 0. Por lo tanto, esto se va. Eso quiere decir que la altura 2, jóvenes, va a ser igual a 1/2 gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado. Y de esa manera, jóvenes, ya podemos calcular la altura 2. Aquí es 1/2, sabemos que la gravedad es 32,18 pie sobre segundo al cuadrado. Y aquí sabemos que es 3,01 segundos, ¿no es así? También elevado al cuadrado. Bueno, jóvenes, díganme por favor, ¿cuánto sería el valor de la altura 2? Más de 100 saldría, ¿no? 145. 145,77 78. Va, ya, perdón. 78. ¿A todos les salió lo mismo, jóvenes? Me salió 145,77. Ya, no importa. Un decimal es nada más la variación. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera nosotros podemos calcular ahora la altura del edificio. Por lo tanto, sabemos que la altura del edificio va a ser igual a la altura 2, que es 145,78 pies. ¿No es así? Esa es la altura 2, menos la altura 1, que sabemos que es igual a 24,86. ¿Cuánto sería, jóvenes? $120,91 pies. 91, ¿no? Sí. Listo, jóvenes, de esta forma estamos calculando lo que es la altura del edificio. Ahora solamente me falta calcular con qué velocidad llegará la bola al suelo, o sea, la velocidad 2, la velocidad final del segundo tramo. Entonces, para calcular la velocidad final, puedo usar tanto esta como esta ecuación. Fíjense, velocidad final, sabemos que la velocidad inicial es 0, gravedad, tiempo 2 tenemos.
Aquí lo mismo, velocidad final, perdón, velocidad inicial es 0, gravedad tenemos, es una constante, la altura 2 tenemos, entonces podemos calcular. Con las dos ecuaciones nos tiene que salir exactamente lo mismo. Hace rato yo he calculado ¿cómo se llama? Usar la ecuación de la primera ecuación, pero en función para calcular el tiempo, ¿no? Ahora para calcular la velocidad final voy a usar la segunda ecuación, ¿sí? Para que vean, y ustedes usen la primera ecuación y van a ver que sale exactamente lo mismo. Velocidad final del segundo tramo elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado. En este caso es más porque está cayendo, ¿no? Más 2 veces la gravedad por la altura 2. Entonces, jóvenes, velocidad inicial 0, ¿no es así? Por lo tanto, la velocidad final es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Sabemos que aquí está el cuadrado y para deshacerme de ese cuadrado tengo que aplicar raíces cuadradas, ¿no es así? Tengo que aplicar raíz cuadrada. Eso quiere decir, jóvenes, que la velocidad final del segundo tramo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces por la gravedad, que es 32,18 pie sobre segundo al cuadrado. Todo eso por la altura 2, que sabemos que es 145,78. ¿A cuánto sería, jóvenes, la velocidad final del segundo tramo? O la velocidad con la que llega al suelo. Obviamente tiene que ser mayor que 40 pies sobre segundo, ¿no? Me sale 96,86. ¿A todos les sale el mismo valor? Sí. 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 Bueno, jóvenes, ese sería el resultado entonces. ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces lo que las preguntas nos pedía era eso de aquí, nos pedía la altura del edificio y nos pedía esta velocidad, ¿no es así? Ahí está, jóvenes, de esa manera era como teníamos que haberlo calculado. ¿Ya? ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre este ejercicio, jóvenes? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, consulta? Para que pasemos al siguiente ejercicio. ¿Nadie? Oigan, si no me equivoco, mañana es feriado, ¿no? Sí, mañana es feriado. Sí, Sí. mañana es feriado. ¿Van a pasar clases o se suspendieron sus clases? Hay un docente Eh, que va a pasar. sí, el docente Antelo, con él, el grupo S6 y creo que el B3, vamos a pasar desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Clase. ¿Los otros grupos van a pasar clases mañana? ¿No dijeron nada sus docentes? Parece que no. No, solo Antelo. Ya. No han dicho nada. El único fregado es él. Sí, todavía hasta las 11 dijo que vamos a pasar clase. Niet. ¿De qué materia es Antelo, pues? ¿Cálculo? Cálculo. Cálculo. Cree el Dios. Antelo, se me ha reconocido. Ya, pasemos al siguiente ejercicio, jóvenes. Vamos a pasar para calentar el cuerpo. Ese lo vamos a dejar al último, a ver, creo que hay más. Bueno, los dos son largos, sí. Vamos a hacer este nomás. Jóvenes, este ejercicio se puede resolver de dos formas diferentes, ¿ya? Este ejercicio de aquí se puede resolver de dos formas diferentes. Está la forma cortita, obviamente, y está la forma más larga, que es por sistema de ecuaciones. Una ecuación reemplazando en otra, luego en otra, luego en otra, y luego en otra, y así sucesivamente hasta llegar al resultado. Ya por eso es que yo dejé este espacio, ya, este espacio para resolver, pero creo que solamente lo vamos a hacer de la forma más sencilla nada más, ¿no? Porque con el otro estoy seguro que se van a confundir, se van a chipar, ya porque son como 5 ecuaciones que tenemos que ir reemplazando una en otra, así, ¿ya?
Entonces, jóvenes, fíjense, la pregunta me dice que desde el borde de un pozo de 20 metros de profundidad, ¿no es así? El pozo tiene una profundidad de 20 metros. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba, básicamente como este ejercicio, ¿no? Se lanza verticalmente hacia arriba, dice. El mismo llega 8 segundos después de ser lanzado al fondo del pozo. Bueno, es básicamente parecido a este, solamente que no me da la velocidad inicial, solamente me da el tiempo total, ¿ya? Y me da la altura del pozo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde está? 8 segundos después de ser lanzado al fondo del pozo. Calcular, dice, inciso A, la altura que alcanza el objeto desde el borde, ¿ya? O sea, desde el borde del pozo, ¿hasta qué altura ha alcanzado? ¿No es así? O sea que si yo grafico sería esta altura 1, ¿no? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Qué más me pide? La velocidad inicial con que es lanzado. Bueno, también me pide la velocidad inicial de lanzamiento. En este caso, jóvenes, también dice la pregunta que calculemos la velocidad con la que llega al fondo del pozo. Básicamente el mismo ejercicio, ¿no es así? Pero este es mucho más complicado que el anterior. Ya, es mucho más complicado porque tenemos varias incógnitas. ¿Sí? Vamos a anotar para ello los datos. Datos. En este caso tenemos el tiempo total que es igual a 8 segundos. Luego tenemos la altura del pozo, que sabemos que es igual a 20 metros. ¿No es así? Bueno, jóvenes, entonces en este caso yo voy a tratar de dibujarlo de la siguiente manera. A ver. Ya. Voy a dibujarlo a ver más o menos como para que se note o se entienda de esta forma. Listo. Ahí más o menos. ¿Sí? Ahorita lo voy a completar ese dibujo. Vamos a hacer de cuenta que ese es el pozo, ¿no? Obviamente eso tiene que estar unido ahí, ¿no? Ya está, ya. Ahí podemos observar que ese es el pozo, jóvenes. Entonces, se está lanzando una piedra de esta parte hacia arriba, ¿ya? Como lo hemos visto en el ejercicio anterior, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo. No sabemos qué tipo de cuerpo es. Puede ser una pelota, una piedra. No me dice nada la pregunta, ¿no? Pero la forma no nos interesa, la forma que tenga. Entonces, este cuerpo llega hasta ese punto. Y obviamente, después de un determinado tiempo, ese cuerpo cae, ¿no es así? Cae y llega hasta el fondo del pozo. Ya. Bueno, jóvenes, entonces fíjense, en este caso, vamos a dibujarlo todo, todos los datos que tenemos. Para empezar, aquí velocidad inicial del primer tramo no tenemos. Este es el primer tramo, no se olviden. Aquí tendríamos velocidad final del primer tramo, que ya les dije que va a ser igual a la velocidad inicial del segundo tramo. Ese sí tenemos, sabemos que es 0. ¿No es así? Otra cosa muy importante es esto. Que no tenemos, jóvenes, lo que es la altura 1. ¿Ya? ¿Qué más? Tampoco tenemos, jóvenes, lo que es la altura 2. Lo único que tenemos son estos 20 metros, que es la altura que tiene el pozo. ¿No es así? Esa es la altura que tiene el pozo. Espera un momentito a ver. Ahí está. Esos serían los 20 metros. ¿No es así? Es el único dato que me da, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder resolver este ejercicio? En este caso, jóvenes, ya, en este caso, fíjense, si yo quisiera utilizar las 3 ecuaciones, no voy a poder ocupar ninguna. Las voy a anotar por si acaso aquí, fíjense, en la parte de abajito de la gráfica. Fíjense, tenemos velocidad final. Un ratito, voy a hacer un poquito más delgada la letra. Va, ¿qué fue? A ver. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo, ¿no es así? Luego tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial, ambos elevados al cuadrado, más o menos 2 veces la gravedad por la altura. Luego tenemos la altura, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos, ya 1/2 la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado.
Jóvenes, no puedo utilizar ni una, porque fíjense, para el primer tramo nada más. Si yo quiero calcular, tengo la velocidad final que es 0. No tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad, pero tampoco tengo el tiempo del primer tramo. No puedo usarla entonces. La segunda ecuación, velocidad final del primer tramo, 0. Velocidad inicial, no sabemos. La altura 1 del primer tramo, tampoco conocemos. Entonces no la puedo ocupar. Entonces aquí, h, la altura 1 sería, ¿no es así? Altura 1 para el primer tramo. Eso es igual a la velocidad inicial del primer tramo, que no lo tengo. Tiempo 1, tampoco tengo. Un medio gravedad por el tiempo 1 elevado al cuadrado, que tampoco tengo el tiempo 1. ¿No es así? Entonces no tenemos los valores suficientes como para poder resolver el ejercicio. Ya por eso es que se hace el sistema de ecuaciones. En realidad tengo que usar las 3 ecuaciones para poder resolver. Y se puede llegar a la solución, jóvenes. ¿Ya? Entonces, si yo me enfoco ahora en el segundo tramo, a ver, veamos qué tenemos en el segundo tramo. Velocidad final del segundo tramo, no tengo la velocidad final en este punto. ¿No es así? Tengo la velocidad inicial del segundo tramo, pero no tengo el tiempo 2, entonces no puedo calcular nada. Velocidad final del segundo tramo, no lo tengo, una incógnita. Velocidad inicial del segundo tramo, sí lo tengo, es 0. La altura 2, tampoco lo tengo. Tengo 2 incógnitas, altura 2 y velocidad final. Aquí, altura 2 va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, entonces se va a esto. Un medio gravedad por tiempo 2 al cuadrado, bueno, no tenemos el tiempo 2, solamente tenemos el tiempo total, ¿ya? Denme un minuto, jóvenes, por favor, ahorita vamos a continuar, voy a traerme un vaso con agua, ¿ya? Y voy a abrir la puerta del departamento un ratito, ¿ya? Denme un minutito, vayan analizándolo a ver para que vean. Bueno, jóvenes, entonces, como pueden observar, en este ejercicio no nos da datos tanto como en el anterior, ¿no es así? En el anterior me daba los datos suficientes para poder calcularlo, ¿no es así? Entonces, la única forma que yo voy a poder resolverlo va a ser de esta manera, fíjense. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justo en el punto donde está siendo lanzado a jóvenes, voy a dibujar un eje de coordenadas. Ya, un eje de coordenadas. Este punto de aquí, fíjense, lo voy a hacer un poco más grueso. Ese punto de aquí donde está la piedra, obviamente de donde partió la piedra, ese es el cero absoluto. Ese es el origen. Entonces, fíjense, voy a trazar así mi eje de coordenadas. Creo que lo voy a hacer un poco más grande porque no se va a notar. Ya, entonces este va a ser mi eje de coordenadas, jóvenes, fíjense. Ahora estoy dibujando el eje X positivo. Ya, ese va a ser mi eje de coordenadas. Este es el origen, no se olviden. Ahora hacia abajo, voy a seguir dibujándolo hacia abajo ahora. Hacia abajo, ahí está. Ahora díganme una cosa, a ver. Si ya he dibujado el eje de coordenadas, obviamente este es el origen de aquí. Hacia arriba sería el eje Y positivo, hacia allá sería el eje X positivo. Aquí lo voy a colocar, eje X positivo, eje X negativo, eje Y negativo, y esta línea amarilla sería el eje Y positivo, ¿no es así? Pero enfóquense en el eje Y negativo. Si este es el origen, justo en este punto de aquí, fíjense donde lo estoy marcando con verde, no sé si se nota. Si no se nota, ahí está, lo estoy remarcando más. Justo en ese punto, tenemos ese dato. ¿Qué dato sería en este punto si este es un eje de coordenadas? 200 metros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 20 metros. 20 metros. Pero como está en el eje Y negativo, sería menos 20 metros. ¿No es así? Menos 20. ¿No es así? Bueno, ese dato, jóvenes, es muy, pero muy importante. Porque para resolver este ejercicio voy a usar la tercera ecuación. Aquí, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a utilizar, por lo tanto, lo voy a usar de esta forma. Esa altura, ¿ya? O sea, para usar este ejercicio voy a enfocarme en este tramo de aquí, en el menos 20. Por eso no le voy a colocar ni altura 2 ni altura 1. Voy a colocarle H del pozo. Altura del pozo, jóvenes, va a ser igual a velocidad inicial, ¿ya? Del primer tramo, obviamente, por el tiempo total, ¿sí? Porque en este punto va hacia arriba, entonces aquí va a ser negativo, porque voy a calcular todo, en general todo. Con esta fórmula que voy a aplicar ahorita, voy a calcular todo, desde aquí hasta donde ha terminado, ¿sí? Menos, ¿por qué? Porque está yendo hacia arriba. Menos 1/2 la gravedad por el tiempo total elevado al cuadrado, ¿ya? De esa forma, jóvenes. Pero ahora, ¿qué es lo que me falta? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Sí? Yo voy a despejar de aquí la velocidad inicial, ¿ya? La velocidad inicial. Pero para empezar, esta altura del pozo, jóvenes, como está en el eje Y negativo, va a ser menos 20. Y aquí le voy a colocar menos 20 metros. Ahora, este negativo pasa a este lado como positivo, más 1/2 la gravedad por el tiempo total elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo por el tiempo total. ¿No es así? Despejamos. Entonces, fíjense, aquí le voy a dar la vuelta nada más, ¿no? Este positivo lo voy a colocar primero y este negativo después. Nada más. Aquí va a ser 1/2 la gravedad por el tiempo total elevado al cuadrado menos 20 metros. Esto va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo. Y este tiempo total estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Ahí está, jóvenes. De esta forma yo voy a calcular lo que es la velocidad inicial. Velocidad inicial del primer tramo va a ser igual a 1/2 por la gravedad, que sabemos que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo total, que sabemos que son 8 segundos, también elevado al cuadrado, menos los 20 metros. Todo eso dividido, jóvenes, entre el tiempo total, que va a ser 8 segundos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto se resuelve con esta ecuación, pero en función a esta gráfica. Lo mismo podíamos haber hecho aquí, ¿sí? Pero iba a ser en vano porque ya teníamos el tiempo total, ¿no? Perdón, ya teníamos la velocidad inicial, ¿no? Ya teníamos la velocidad inicial, ¿sí? Bueno, jóvenes, entonces díganme, a ver, ¿cuánto sale la velocidad inicial en este ejercicio? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿2,4? ¿A todos les sale el mismo resultado? 2,4. Creo que sale un poquito más. A ver. ¿Algo de 30 saldría? 36,7. Eso. Sí, 36,7. 36,7 metros sobre segundo. Listo, jóvenes. De esa forma se podría haber resuelto este ejercicio. Ya tenemos, con esto he calculado el inciso B. Entonces, sí, esa sería la respuesta del inciso B. Bueno, tranquilamente ahora yo puedo calcular lo que es el inciso A y el inciso C. En el inciso A, jóvenes, fíjense la altura que alcanza el objeto desde el borde. O sea, esta altura 1 me pide, ¿no? Bueno, eso está sencillo, ¿no? Ahora ya puedo calcular el inciso A. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera, fíjense. Podemos utilizar la primera ecuación, perdón, la segunda ecuación o la tercera ecuación. Siempre utilizamos la tercera. En este caso voy a utilizar la segunda. A ver. Velocidad final del primer tramo al cuadrado es igual a la velocidad inicial del primer tramo elevado al cuadrado. Como en el primer tramo está yendo de subida, entonces le colocamos negativo. Menos
¿no es así? 2 veces la gravedad por la altura 1. Sabemos que en el primer tramo la velocidad final es 0. Por lo tanto, este negativo pasa al otro lado como positivo. 2 veces la gravedad por la altura 1, que va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo elevado al cuadrado. De aquí despejo yo lo que es la altura 1, que va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Todo esto, jóvenes, se reemplaza y vamos a tener lo siguiente. 36,7 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido entre 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir, jóvenes, que la altura 1, ¿a cuánto va a ser igual? Calcúlenlo, por favor. Mm. 68,71. 68,71. Sí, Verifiquen, por favor, los demás si les sale el mismo resultado. 68,72 sería porque antes del 1 está el 8, para redondearlo con 2 decimales. Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, de esa manera. 68,72, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de esta forma hemos calculado lo que es el inciso A, ¿no? Este sería el inciso A. No olvide colocar aquí inciso A. Listo, ahí está. Inciso A. Ahora voy a calcular lo que es el inciso C. Inciso C. En el inciso C me pide calcular la velocidad con la que llega al fondo del pozo. Entonces, para calcular el inciso C, jóvenes, yo necesito dos datos. Si quiero calcular la velocidad final, necesito el tiempo 2, pero no lo tengo. O también necesito, fíjense aquí, si yo quiero calcular la velocidad final, necesito el tiempo. Tiempo 2 sería, no el tiempo total. El tiempo 2, el tiempo que tarda de aquí hasta este punto. ¿No es así? O si no, si quiero calcular la velocidad final, necesito la altura 2, pero tampoco la tengo. No tengo ni una de las dos, ¿no es así? No tengo ni el tiempo 2 ni la altura 2. Pero la altura 2 la puedo calcular porque yo sé que la altura 2 es igual a... ¿A qué sería igual la altura 2? A ver, ¿a qué sería igual la altura 2, jóvenes, en función a la gráfica? Altura del edificio. a la altura 1 más la altura del pozo. Exacto. Sería la altura 2 sería igual a la altura del pozo más la altura 1. ¿No es así? Por lo tanto, jóvenes, esto va a ser igual a 20 metros más 68,72. Bueno, jóvenes, en este caso tenemos entonces que la altura 2, ¿a cuánto sería igual? 88, ¿no? 72 metros. Una vez que yo he usado ya, jóvenes, el valor de la altura 2, calculo, perdón, el valor de la altura 2, ya puedo usar la segunda ecuación para calcular la velocidad final, ¿no es así? Entonces, usamos la segunda ecuación. Velocidad final del segundo tramo al cuadrado es igual a la velocidad inicial del segundo tramo elevado al cuadrado. En este caso es positivo porque está cayendo, ¿no es así? 2 veces la gravedad por la altura 2. Eso de aquí es 0. Sabemos que la velocidad inicial del segundo tramo es 0. Eso quiere decir que la velocidad 2, jóvenes, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, la gravedad por la altura 2. Y entonces no tenemos otra opción más que reemplazar y calcular la velocidad con la que llega al fondo del pozo. 2 por 9,88 metros sobre segundo al cuadrado y la altura 2 que es 88,72 metros, ¿no es así? ¿A cuánto sería, jóvenes, entonces la velocidad final 2? Calculenlo a ver.
¿A cuánto sería igual, jóvenes? A mí me salió 41,7. Sí, 41,7. Bien, jóvenes, entonces de esa manera. De esa forma era como tenían que haber calculado lo que es el valor de la velocidad final con la que llega al fondo del pozo, luego la velocidad inicial y al mismo tiempo la altura, ¿ya? La altura que alcanza el objeto desde el borde, ¿no es así? Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre este ejercicio? Yo tengo la- ¿Alguien que En la tenga? primera, en la Dime. primera ecuación, en la primera ecuación, inciso B. ¿Está? Sí, Ya. Bueno, jóvenes, entonces en este ejercicio, esta ecuación es obviamente la tercera ecuación, ¿no es así? Pero yo no voy a usar esta ecuación para calcular la altura 1 ni la altura 2, porque yo no tengo, jóvenes, no tengo yo el valor de la altura 1 ni la altura 2, tampoco tengo el tiempo 1 ni el tiempo 2. Por eso es que esta ecuación yo la puedo utilizar en función a esta gráfica de coordenadas. Si este es el origen, ¿ya? Si este es el origen, jóvenes, ¿ya? Este de aquí es el origen. Entonces, jóvenes, ¿por qué coloco yo aquí el origen? Porque si yo le coloco aquí el origen y uso esta fórmula, me va a tomar en cuenta como si el movimiento fuera desde aquí abajo hasta aquí. Así me tomaría en cuenta el ejercicio. Por eso es que no lo estoy haciendo de esa forma. Por eso aquí yo coloqué el origen. Entonces, si este es el origen y este es el eje X, hacia abajo tenemos, el único dato que tenemos es una altura negativa, o sea, una profundidad. Por eso es que yo, en vez de colocar altura 1 o altura 2, le estoy colocando la profundidad, ¿ya? Y como todo esto parte desde aquí, ¿ya? Y yo estoy tomando de forma general todo, entonces si empieza aquí, ¿y dónde va a terminar? El cuerpo va a terminar aquí abajo, ¿no es así? Empieza aquí y luego termina aquí abajo. Por eso es que estoy colocando el tiempo total, ¿ya? ¿Y por qué coloco la velocidad inicial del primer tramo? Porque aquí está empezando a dispararse, ¿no es así? Y como está yendo hacia arriba, no está yendo hacia abajo. Si yo le coloco hacia abajo, jóvenes, tengan por seguro que este valor va a ser menor. ¿Saben por qué? Porque si yo le coloco aquí positivo, va a ser como si yo hubiera lanzado este cuerpo directamente hacia abajo, así, de aquí hacia allá. Ya no tomaría en cuenta de que está yendo hacia arriba. Solamente estaría tomando en cuenta de que va hacia abajo, así nada más. ¿Ya? Por eso es que le coloqué el negativo, ¿ya? Y al colocarle negativo ya la ecuación me demuestra o se da cuenta que esto está yendo hacia arriba, ¿no es así? Eso está yendo hacia arriba primero y luego va a ir hacia abajo. Ahora, ¿por qué coloco el tiempo total? Porque ya les dije, el cuerpo empieza aquí y el cuerpo luego termina aquí abajo, ¿no es así? ¿Y cuánto tiempo tardó para llegar desde ese punto hasta este punto? El cuerpo tardó 8 segundos, entonces sería el tiempo total, ¿ya? Por eso es que puse así nuestra ecuación, ¿ya? ¿Hay alguien más que tenga alguna otra duda, jóvenes? ¿O alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Todo quedó claro? Y si en caso no tuviéramos el tiempo total, ¿qué haríamos? Si en caso no tuvieran el tiempo total y tuvieran el tiempo 1 o el tiempo 2, sería más sencillo. Si me diera solamente el tiempo 1, bueno, si quisiera calcular velocidad inicial 1, entonces uso esta ecuación. Velocidad final 0, velocidad inicial no la tengo. Aquí sería negativo, gravedad tengo, tiempo 1 tengo, entonces calculo velocidad inicial. Nada más hubiera sido así. Y si no nos da ninguna altura, si no nos da ningún tiempo, eso Ya, tenemos que calcular. Y ya, sí, solamente no, tenemos la ya. altura. Por eso, fíjense, para resolver este ejercicio que tiene varias variables, por lo menos necesito dos datos. Si vos me dices que ya no me da el tiempo y solamente la altura del pozo, entonces no se puede calcular nada. No van a poder calcular nada, absolutamente nada. ¿Sí? Por lo menos Tengo me altura y tiene... velocidad inicial, nada más. ¿Cómo? Al- Tengo altura y velocidad inicial. Ah, velocidad inicial, pero es este ejercicio, pues entonces. Sería este ejercicio básicamente. Tengo el tiempo y velocidad inicial. Si vos me dices que otro ejercicio parecido, solamente tengo velocidad inicial y altura, entonces, bueno, igual se puede calcular.
Si yo tengo la altura y en la velocidad inicial, igual es sencillo, tengo que usar estas tres ecuaciones, así como, fíjense, por eso, este ejercicio de aquí es parecido a este otro. Y da la casualidad que en este ejercicio me da dos datos también, yo ya les dije, hace ratito les dije, ¿no? Por lo menos tengo que tener dos datos. Aquí tengo dos datos, tiempo total y velocidad inicial. Aquí tengo dos datos, tiempo total y altura del pozo. ¿Ya? Ahora, si no me dieran un dato, si no me da el tiempo total, bueno, me tiene que dar otro dato, ¿no es así? Que sería, bueno, velocidad inicial o el tiempo o alguna otra cosa, digamos. Pero por lo menos tienen que tener dos datos, digamos, ¿sí? Porque si no, no podría calcular nada. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, consultas, jóvenes? ¿Nadie? Ya. Bueno, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver. Aquí está. En este caso vamos a ver este otro ejercicio, ya de cinemática igual. Por lo general así siempre son todos los ejercicios jóvenes, ya, de caída libre. Son más sencillos que los de MRV, porque en MRV el problema siempre era en calcular la aceleración. En cambio, en caída libre nosotros ya tenemos la aceleración, ¿no es así? Porque sabemos que la aceleración, jóvenes, es la gravedad, ¿ya? Entonces, fíjense, a ver. No sé qué hice, pero ahorita lo acomodo. Ah, ya. Ya, aquí está, ya lo pillé el ejercicio. A ver, ¿en cuál estoy? Ya. Vamos a hacer este otro ejercicio, fíjense. En esta, creo que hay otra pregunta más. Sí, tenemos otra pregunta más. En esta pregunta me indica claramente que una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Bueno, entonces voy a colocar aquí datos. Y me indica que la velocidad con la que es lanzada hacia arriba es de 20 metros. Esa sería velocidad inicial. Velocidad inicial todavía lo voy a poner porque no sabemos si hay dos tramos, ¿no? Creo que lo estoy escribiendo muy grande, ¿no? Después no me va a dar el espacio. Entonces ahí está. Velocidad inicial es 20 metros sobre segundo. En su camino hacia abajo, dice, una piedra se lanza verticalmente hacia arriba, dice ya. En su camino hacia abajo es atrapado en un punto situado a 5 metros por encima del lugar donde fue lanzado, dice. Ya, ahorita vamos a colocar ese dato. Con la gráfica nada más lo vamos a hacer, ¿sí? ¿A qué velocidad tenía cuando fue atrapada? Dice. ¿Cuánto tiempo le tomó el recorrido? ¿Ya? Bueno, en este caso me da una velocidad y me da una altura, ¿no? Ya, creo que parece que esto era el ejercicio que estaba preguntando la compañera, ¿no? Fíjense entonces ahí. Bueno, jóvenes, entonces esto lo voy a graficar de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a graficarlo de esta forma, como lo hemos hecho hace rato igual. Ahí está. Y ahora le damos un momentito. No sé por qué no se puede dibujar las líneas rectas, ya no importa. Ahora sí, fíjense, jóvenes. En este caso, tendríamos lo siguiente. A ver, fíjense. Entonces, en la pregunta me indica claramente, fíjense, aquí tenemos, qué sé yo, o un niño o una persona, ¿ya? O parece Goku ese. Parecía que tenía cola ahí. Ya, ahí está. Esta persona ha lanzado esta piedra. A ver, si es una piedra, ¿no? Esta persona dice que lanzó una piedra verticalmente hacia arriba. ¿No es así? Entonces lo dibujamos de esta manera.
llega hasta este punto, fíjense, y luego cae, ¿no? Y dice que al caer es atrapado 5 metros más arriba, ¿no? Entonces imaginemos que aquí hay otro niño y a este niño la atrapa aquí. ¿No es así? La cuestión es que tenemos 5 metros aquí, ¿no? A ver, vamos a anotar todos esos valores. Aquí tenemos, jóvenes, a esta altura que son 5 metros. ¿Ya? Vamos a ir anotando todos los datos. En este punto, siempre en la parte superior, tenemos velocidad final del primer tramo, y como hay un tramo de caída, también tenemos velocidad inicial del segundo tramo. En este caso, ambos son iguales a 0. Como este de aquí es el segundo tramo, jóvenes, el de caída, a este le voy a colocar altura 2, ¿no es así? Altura 2, que no conocemos, tiempo 2, que tampoco conocemos. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Ahí está. En este caso tenemos el tiempo 1, ¿no es así? Tiempo 1 que no conocemos, ese sería el primer tramo, y tenemos la altura 1 que tampoco conocemos, ¿no es así? Bueno, jóvenes, entonces de aquí, ¿qué nos pide calcular? El inciso ¿a qué velocidad tenía cuando fue atrapada? Quiere saber la velocidad en este punto. ¿Y cuánto tiempo le tomó el recorrido? Quiere saber el tiempo total, ¿no es así? Para calcular el tiempo total, yo necesito calcular el tiempo 1 y luego el tiempo 2 y sumarlo, nada más, ¿no es así? Entonces eso lo voy a anotar aquí arriba. Tiempo total es igual al tiempo 1 más el tiempo 2. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Sabemos que la altura 1, fíjense, va a ser igual a los 5 metros más los 2 metros, ¿no? Entonces así yo me evito calcular, ahí está, altura 2 más 5 metros. Eso sería igual a la altura 1, ¿no? Bueno, jóvenes, en este caso, ¿qué es lo que tengo que calcular? ¿Qué es lo que voy a hacer? Para poder calcular la velocidad final en este punto, no se olviden que aquí tengo yo la velocidad inicial del primer tramo y sabemos su valor, ¿no? 20 metros por segundo. Y aquí sería la velocidad final del segundo tramo, que no conocemos cuánto es, ¿ya? Bueno, entonces, jóvenes, lo que yo tengo que hacer por lo menos es tratar de calcular los tiempos, ¿sí? Tratar de calcular los tiempos. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense, me voy a enfocar primeramente en el primer tramo, ¿ya? En el primer tramo. Ya, en el primer tramo. Aquí voy a colocar primer tramo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular lo que sea más relevante, ¿no es así? Puedo calcular los tiempos, puedo calcular las alturas, no hay ningún problema, pero si quiero igual puedo calcular las dos, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular el tiempo 1, por ejemplo, voy a utilizar obviamente la primera fórmula. Velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del primer tramo menos la gravedad por el tiempo 1. Sabemos que la velocidad final del primer tramo es 0. Este negativo pasa al otro lado como positivo. Me va a quedar gravedad por el tiempo 1, que es igual a la velocidad inicial del primer tramo. Por lo tanto, el tiempo 1 va a ser igual a la velocidad inicial del primer tramo dividido entre la gravedad. Esto va a ser igual a 20 metros sobre segundo dividido entre 9, perdón, le puse una G ahí, dividido entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, jóvenes, díganme, ¿cuánto sería el tiempo en el primer tramo? 2,04 segundos. 2,04 Sí, segundos. 2,04. ¿No es así? 2,04 segundos. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué más puedo hacer? Ya, para calcular el tiempo 2, sí o sí voy a necesitar, pero para calcular la altura 2, o para calcular la velocidad que llega aquí, necesito sí o sí el tiempo 2 o la altura 2. Y para poder calcular el tiempo 2 o la altura 2, sí o sí necesito calcular la altura 1. Sí o sí necesito calcular la altura 1. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la segunda ecuación. Velocidad final al cuadrado, velocidad del primer tramo elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial del primer tramo elevado al cuadrado. Negativo porque sube, ¿no? 2 veces la gravedad por la altura 1. ¿Ya? Sabemos que esto es 0, por lo tanto, este negativo pasa al otro como positivo. Va a ser 2 veces la gravedad por la altura 1.
que va a ser igual a velocidad inicial del primer tramo elevado al cuadrado. De ahí despejo la altura 1, que es igual a la velocidad inicial del primer tramo dividido entre 2 veces la gravedad. Esto va a ser igual a velocidad inicial, 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sería, jóvenes, la altura 1 entonces? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Algo de 20? 20,41. 20,41. Fíjense, hasta ahí, jóvenes, no he calculado absolutamente ni el inciso A ni el inciso B. ¿No es así? Ni el inciso A ni el inciso B. ¿Ya? Pero, fíjense, una vez que yo calcule la altura 1, con esta ecuación despejo la altura 2 y voy a poder calcular lo que es la altura 2. La altura 2 sería igual a la altura 1 menos los 5 metros. Eso quiere decir que aquí va a ser 20,41 menos 5 metros. Por lo tanto, jóvenes, la altura 2, ¿a cuánto sería igual? 15,41, ¿no? 15,41. Listo. Ya tenemos el tiempo 1, tenemos la altura 1, tenemos la altura 2. ¿Ya? Entonces, jóvenes, en este caso podemos ahora tratar de calcular lo que es el tiempo 2 y luego la velocidad final 2. ¿No es así? ¿Qué ecuación, ahora díganme ustedes, a ver, qué ecuación utilizarían ustedes para calcular, ya para calcular la altura? No, perdón, para calcular el tiempo 2. No se olviden, tenemos 3 fórmulas, a ver. La primera, Con la primera, pero no tengo velocidad final 2. Entonces la primera, fíjense, tendría que tener la velocidad final 2. Solo tenía la velocidad final, la velocidad inicial 2, ¿no? Que es 0. Pero no tengo la velocidad final 2 y no tendría el tiempo 2. Entonces no puedo usar la primera. Tendría que usar, jóvenes, la tercera. La tercera. Exacto, la tercera vamos a ocupar. Fíjense, aquí voy a colocar altura 2 va a ser igual a la velocidad inicial 2 por el tiempo 2. Más, porque ahora en el segundo tramo está cayendo. 1/2 la gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado. Esto de aquí es 0. Por lo tanto, fíjense, altura 2 va a ser igual a 1/2 gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? De aquí tenemos que despejar el tiempo 2. Fíjense, este 2 aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. Esta gravedad multiplica, pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, vamos a tener 2 veces la altura 2 dividido entre la gravedad, que es igual al tiempo 2 elevado al cuadrado. Aplicamos raíces, ¿no? Por lo tanto, jóvenes, el tiempo 2, ahí está. El tiempo 2 va a ser igual a 2 veces la altura 2, que sabemos que vale 15,41 metros, ¿no? Dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es evidente, jóvenes, que en este caso el tiempo 2 me tiene que salir menor que el tiempo 1. ¿Cuánto sería el tiempo 2? $1,77. 1,77. Sí, 1,77. $1,77, jóvenes. Ahora recién puedo calcular lo que es el inciso B todavía, ¿no? Ni siquiera el A. Primero voy a calcular el B. Tiempo total. Sabemos que es igual al tiempo 1
más el tiempo 2. Eso es lo que me pide el inciso B. ¿Cuánto tiempo le toma el recorrido? Dice, o sea, desde aquí hasta llegar aquí, ¿cuánto tiempo ha tardado? Bueno, el tiempo total, jóvenes, va a ser igual a 2,04 más 1,77 segundos, ¿no es así? Esto sería igual a 3,81. 81. Exacto. segundos, ¿no es así? De esa manera, jóvenes, estamos calculando lo que es el valor del tiempo total. Ahora ya puedo calcular lo que es la velocidad final. En este caso, la velocidad final voy a usar ahora la ecuación, la primera ecuación, ¿no es así? Inciso A, velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad, perdón, del segundo tramo es igual a la velocidad inicial del segundo tramo más la gravedad por el tiempo 2. ¿Ya? Gravedad por el tiempo 2. Velocidad inicial del segundo tramo, 0. Velocidad final del segundo tramo es igual a la gravedad por el tiempo 2. Valores que sí conocemos. Aquí es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 2, que es 1,77 segundos. Con esto se va. Por lo tanto, jóvenes, la velocidad final del segundo tramo es igual a, ¿cuánto sería? 17,35. 7,35. 35. Ahí está, jóvenes, de esta forma. De esta forma es como deberíamos haber resuelto este ejercicio. Si no me equivoco, este creo que era el ejercicio que la compañera nos estaba consultando después de haber concluido con el anterior, ¿no? Parece que sí. Sí, porque decía, no teníamos tiempo total, teníamos velocidad inicial y una altura, dijo, ¿no? Es este entonces. O por lo menos es parecido. Si es parecido, bueno, entonces tienen que resolverlo de esta forma. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? No, todo claro. Se entendió. Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la siguiente pregunta entonces. A ver. Un momentito. Listo. Este va a ser el último ejercicio, creo que vamos a hacer. Y después, yo creo que les voy a dar las fórmulas de parabólico y movimiento circular, ¿ya? Y ya como supuestamente mañana es feriado, vamos a hacer lo que es parabólico, ejercicios de parabólico y ejercicios de movimiento circular, ¿ya? Sí, está bien. Mañana, ¿a qué hora podrían? ¿En la tarde está bien? ¿En la tarde a esta hora? ¿A esta misma hora sería? ¿Está bien? Sí. Ya. En la tarde a esta misma hora, entonces. Bueno, entonces vamos a resolver ese otro ejercicio, jóvenes. ¿Ya? Que en este caso, fíjense, se lanza, dice, verticalmente hacia arriba una piedra con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Bueno. Casi todos los ejercicios es con lanzamiento hacia arriba, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Sí. Datos. Velocidad inicial, 30 metros sobre segundo. Calcular el inciso A, el tiempo que está ascendiendo. La máxima altura, inciso B, que alcanza. Inciso C, el tiempo que tarda en volver al punto de partida. Inciso D, los tiempos desde el momento de ser lanzado que emplea en adquirir una velocidad de 25 metros por segundo. Bueno, jóvenes, aquí todos los incisos, a excepción del inciso D, están sencillos. El inciso D es un poquito más complejo para entenderlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo voy a ver, voy a graficarlo. Creo que se puede ver, espera un momentito. Voy a ver si puedo graficarlo, a ver. De esa manera. Creí que se podía hacer segmentado, no se puede hacer línea segmentada. Se puede, aquí está. Ahí mejor. Ahí está, listo.
Ese es el tramo de subida y aquí está el tramo de bajada. Ya, yo ahorita lo acomodo, no se preocupen. Bueno, jóvenes, fíjense, ahí está. Entonces abajo voy a dibujar lo siguiente, fíjense. No es que me guste el amarillo, ¿no? Sino que el amarillo resalta más en este, ¿cómo se llama? En esa pizarra de color negro, ¿no? Por eso uso harto el amarillo. Ya, ahí está, fíjense, jóvenes. Luego en la parte superior sabemos que llega el cuerpo ahí, ¿no? Lo estoy colocando así de forma medio imaginario punteada, ¿no? Sabemos que en ese punto la velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del segundo tramo. Por lo tanto, jóvenes, esto es 0. ¿Ya? Eso de ahí es 0. ¿Qué me pide el inciso A? Voy a ir graficándolo a medida de lo que me voy calculando. En el inciso A, jóvenes, fíjense, en el inciso A me pide calcular el tiempo de subida. ¿No es así? El tiempo que está ascendiendo. Bueno, jóvenes, entonces en este caso voy a utilizar la primera ecuación. ¿No es así? Velocidad final del primer tramo es igual a la velocidad inicial del primer tramo negativo, porque está subiendo. Aquí va a ser gravedad por el tiempo 1. Sabemos que la velocidad final del primer tramo es 0. De aquí despejamos, este negativo pasa al otro lado como positivo. Y aquí vamos a tener velocidad inicial del primer tramo. Despejamos tiempo 1, que evidentemente es igual a la velocidad inicial del primer tramo dividido entre la gravedad. Eso lo dividimos entonces, sabemos que es 30 metros sobre segundo dividido entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cuánto sería el tiempo 1? Calculenlo, por favor. 3,06. 3,06 segundos. Bueno, ahí está la respuesta del inciso A. Vamos a hacer ahora el inciso B. ¿Qué me pide en el inciso B? A ver, me pide la máxima altura alcanzada. Bueno, en esta ocasión podemos usar la segunda o la tercera ecuación. Voy a usar ahora la tercera. Altura 1. En este caso, jóvenes, la altura 1 va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo 1 negativo, 1 medio, gravedad por el tiempo 1 también elevado al cuadrado. Entonces la altura 1 va a ser igual a, sabemos que la velocidad inicial es 30 metros sobre segundo. El tiempo 1 es 3,06 segundos, menos 1 medio, gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que es 3,06 segundos. Por lo tanto, jóvenes, aquí ¿cuánto sería igual la altura 1? 45,92. Bueno, jóvenes, entonces de esa manera debíamos haber calculado el inciso B. ¿Qué me pide el inciso C? El tiempo que tarda en volver al punto de partida. Bueno, esa pregunta es sumamente sencilla. O sea, me pide el tiempo 2, ¿no es así? ¿O no? El tiempo que tarda en volver. Ah, ya, me pide el tiempo total. ¿Cuánto sería el tiempo total, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea de cuánto sería el tiempo total? Tiempo 1 más tiempo 2. Subía tiempo de bajada. Tiempo 1 y Tiempo tiempo 2. 1 más el tiempo 2. Pero jóvenes, hay una condición en esta parte de caída libre que dice que cuando el cuerpo cae al mismo nivel que al que ha sido lanzado, el tiempo 1 y el tiempo 2 son iguales. ¿Sí? Eso quiere decir que le voy a colocar aquí T nada más. ¿Está bien? Es obvio, digamos, ¿no? Si ha caído en el mismo lugar, obviamente que tiene que estar al mismo tiempo. Aquí va a ser T más T nada más. ¿Ya?
Eso quiere decir que aquí voy a tener 2 veces t. ¿Y cuánto vale t? Ya hemos calculado el tiempo 1. T es igual al tiempo 1 y es igual al tiempo 2. Sería 2 por 3,06. Eso va a ser igual a 6,12. ¿Está bien, no? Sí, está Sí. bien. De esa forma, jóvenes. Ese sería el tiempo total. ¿Ya? Entonces, por favor, nunca se olviden. El tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, solamente cuando el cuerpo cae al mismo nivel de donde ha sido lanzado. Fíjense la diferencia que hay aquí. Este cuerpo no cayó al mismo nivel del que fue lanzado, por eso los tiempos, el tiempo 1 y el tiempo 2 son diferentes. Por eso es que la altura 1 y la altura 2 son diferentes. Por eso es que la velocidad inicial del primer tramo es diferente a la velocidad inicial final del segundo tramo. Aquí también, por si acaso, la velocidad inicial del primer tramo tiene que ser igual a la velocidad final del segundo tramo, jóvenes. ¿Por qué? Porque también cae al mismo nivel. Las alturas también son iguales. Altura 1 tiene que ser igual a altura 2. Ya les dije que la velocidad inicial del primer tramo también tiene que ser igual a la velocidad final del segundo tramo. ¿Por qué? Porque caen al mismo nivel. ¿Está bien? Está cayendo al mismo nivel del que ha sido lanzado. Bueno, jóvenes, ahora sí vamos a hacer lo que es el inciso, perdón, lo que es el inciso D. Bueno, para empezar, la primera partecita aquí dice, a ver qué dice, los tiempos desde el momento de ser lanzada emplean aquí una velocidad de 25 metros. Ya. Tengo que calcular el tiempo, a ver, sí, el tiempo que tarda en que la velocidad, cuando ha sido lanzado es 30. Cuando esto va subiendo, jóvenes, la velocidad va perdiendo, ¿no? ¿Sí? Va perdiendo velocidad del cuerpo. Si aquí era 20, 30, por aquí digamos que era 20, por aquí era 10 y obviamente aquí llegó a 0. ¿No es así? Y una vez cuando cae, va aumentando su velocidad. Aquí se hace 10, aquí se hace 20 y aquí en el suelo se hace 30. Pero aquí me pide para 25. Eso quiere decir, jóvenes, que yo me voy a trazar un punto, una línea imaginaria. Yo voy a imaginar que por aquí, jóvenes, la velocidad es 25 metros. Puede ser en cualquier punto, jóvenes, no hay ningún problema. Puede ser en cualquier punto, ustedes lo pueden elegir, solamente lo tienen que representar, pero. Entonces, en ese punto son 25 y al otro lado cuando cae, obviamente que en el mismo punto tiene que ser 25 metros. 25 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora, jóvenes, la pregunta es sumamente sencilla para cuando sube. El problema es cuando baja. El problema es cuando baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, chicos, fíjense, cuando sube, tenemos una velocidad inicial y tenemos una velocidad final que es 25. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo voy a calcular el tiempo 1. Por lo tanto, fíjense, voy a hacerlo de esta manera. Aquí empieza y ese es un punto X. Por eso voy a colocar aquí mi fórmula de la siguiente manera. Fíjense. Velocidad final en el punto X es igual a la velocidad inicial del primer tramo, negativo porque sube, más la gravedad, ¿no es así? Por el tiempo que hay en ese punto X. Eso es lo que yo quiero calcular, el tiempo que hay en este punto, ¿no? No importa, ustedes pueden colocarle de cualquier forma tiempo 3, velocidad final 3, como quieran. Ya, yo le estoy poniendo así porque ese es un punto desconocido para mí. Yo no sé cuánto vale el tiempo en ese punto. La velocidad final en ese punto sabemos que vale 25. ¿No es así? Sabemos que vale 25. Bueno, jóvenes, entonces de aquí yo despejo el tiempo. Este negativo de aquí, jóvenes, pasa al otro lado como positivo. Me va a quedar gravedad por tiempo X. Es igual a la velocidad inicial del primer tramo. Ahora, esta velocidad es positivo, pasa al otro lado como negativo. Menos la velocidad final en X. Bueno, jóvenes, ahora despejamos el tiempo, que va a ser igual a la velocidad inicial menos la velocidad final en ese punto, dividido entre la gravedad. Bueno, jóvenes, un momentito. Ya, ahora sí.
Bueno, jóvenes, entonces reemplazamos y calculamos el valor del tiempo. Tiempo en ese punto X va a ser igual a, velocidad inicial es 30, velocidad final es 25. Dividido entre la verdad 9,8. ¿Cuánto sería, jóvenes, el tiempo en X? 0,51. 0,50. 51. Bueno, entonces ya hemos calculado el tiempo X para 25 metros cuando está de subida, ¿no? Si quieren lo pueden explicar aquí, imagínense que es el examen, ¿ya? Ese es el tiempo que tarda en alcanzar los 25 metros sobre segundo cuando sube. ¿No es así? Cuando sube. Y ahora, ¿cómo yo calcularía cuando baja? O sea que cuando baja tenemos que calcular el tiempo que tarde en subir y luego en bajar hasta este punto, ¿no es así? Entonces, ¿cómo lo calcularía, jóvenes? A ver, dense una idea ahora ustedes. Yo ya les he ayudado con varios ejercicios, ahora piensen un poquito sobre esto. ¿Cómo yo calcularía ahora cuando baja? Y aquí lo voy a poner como un subtítulo, ¿no? Tiempo que tarda en alcanzar los 25 metros sobre segundo cuando baja. Listo. Ahora díganme, a ver, jóvenes, ¿cómo yo calcularía el tiempo ese que tarda en alcanzar los 25 metros sobre segundo, pero cuando baja? Ya calculé cuando sube. Sería 25 metros su velocidad final. Sí, así aquí velocidad inicial sería 0, Sí. velocidad final sería 25, ¿no es así? 25 metros. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? De ahí, con eso, uso la misma fórmula. Usaríamos la misma fórmula, pero con el signo positivo, ya que está bajando. Ujú. Ya, muy bien, ¿qué más? Calculo el tiempo que de aquí hasta aquí, pero aquí no me pide ese tiempo. No me pide el tiempo de bajada nada más. Desde aquí hasta aquí no me pide. Tendría que sumar el tiempo que sube y luego el tiempo que baja. ¿Ya? De esa forma sería. ¿No es así? Porque fíjense, el tiempo que tarda en alcanzar los 25 metros sobre segundo, dice. De subida tarda desde aquí hasta aquí, ese solamente es el tiempo que tarda. Ahora, de bajada sería desde aquí hasta aquí. Todo ese tiempo es el que quiere calcular. ¿No es así? Y está bien lo que me dicen. Solamente primero calculo el tiempo que hay de aquí hasta aquí y luego le sumo con este otro tiempo y ya voy a tener el tiempo que ha tardado desde aquí, desde que ha sido lanzado hasta llegar a los 25 metros por segundo. Pero yo tengo otra mejor, que sería más sencilla todavía. Fíjense, a ver, solo por pregunta, curiosidad. El tiempo total ya hemos calculado que es 6,12, ¿no es así? ¿Sí? Sí. Ahora, el tiempo que hay, jóvenes, desde aquí hasta llegar a los 25 es 0,51, ¿no es así? Sí. Sí, Ahora, el tiempo que tarda en caer desde aquí, fíjense, desde aquí hasta aquí, ¿qué tiempo sería? De aquí hasta aquí. 0,51. 0,51. Bueno, entonces, el tiempo que tarda en llegar a, el tiempo que tarda en alcanzar los 25 metros sobre segundo, cuando está bajando, sería la siguiente, fíjense. El tiempo total menos el tiempo de Menos el tiempo en X, ¿no es 0,51. así? Sí. Entonces, a este le voy a poner Ah, X1 y a este le voy a poner tiempo X2. Va a ser igual al tiempo total menos el tiempo de X1. Entonces, el tiempo X2, porque este de aquí, no se olviden, es el punto X1. Mejor le pongo, ¿no? Ese va a ser el punto 1, X1, y este va a ser el punto X2. Entonces, el tiempo X2 simplemente va a ser igual a los 6,12
menos los 0,51 segundos. Nada más. ¿Cuánto sería aquí? 5.61 segundos. Listo. Eso sería nada más. Pero si ustedes hacen lo que me dijeron hace rato, calculan el tiempo que hay de aquí hasta aquí y lo suman más esto, obviamente les tiene que salir lo mismo. Verifíquenlo ahorita, a ver, calculen. Con la primera fórmula háganlo, así. Velocidad inicial, 0, ahora es positivo. Velocidad final, ya saben, 25. Calculen el tiempo. Les tiene que salir, a ver, calcúlenlo, por favor. ¿Cuánto les sale? A ver. Les tiene que salir más o menos 2,55. Auxiliar, yo hice lo que le dije hace ratito, que Ajá. le cambié el signo positivo y me salió lo mismo, 5,61. Sale, ¿no? Sí, directo. Ya, está bien entonces. Está bien, joven. Allá su compañero lo comprobó ya. Bueno, entonces, chicos, eso sería todo por hoy día. ¿Ya? ¿Quieren que les dé ahorita las fórmulas de caída libre de movimiento circular o quieren que les dé mañana para... O mejor ahora, ¿no? Así para que mañana directamente hagamos los ejercicios. Ya, ahorita les voy a dar todo, el formulario. Y ahora, tenemos todavía tiempo. 2 horas siempre duran las clases, ¿no? Aquí lo voy a anotar. Ahí está, jóvenes. A ver, tenemos un momentito. Vamos a empezar primero con movimiento circular y al final lo vamos a dejar lo que es movimiento parabólico, porque es el más complicadito, se podría decir, ¿no? Aquí vamos a colocar entonces. Primero, de movimiento circular, jóvenes, tenemos el MCU, que es movimiento circular uniforme nada más, que es lo mismo que MRU y tiene incluso las mismas características, incluso tiene la misma fórmula, pero varía con respecto a sus variables. Por ejemplo, en el movimiento circular, jóvenes, ya no tenemos distancia, sino que tenemos distancia angular. Ya no tenemos aceleración, sino que tenemos aceleración angular. Y tampoco hay velocidad, sino que es velocidad angular. ¿Está bien? Por ejemplo, entonces, en MSU, jóvenes, la velocidad angular se representa con la letra omega o W. ¿Ya? En este caso va a ser igual, que sabemos que en MSU va a ser constante. La aceleración angular, jóvenes, se representa con la letra alfa, que en este caso va a ser 0. Fíjense, mismas características que tenemos en MRU. Velocidad constante, aceleración 0. Velocidad angular constante, aceleración angular 0. Entonces, ¿cómo se calcula la aceleración angular? En este caso, jóvenes, se calcula con esta fórmula. Y en el sistema internacional se mide en radianes sobre segundo. ¿Sí? ¿Qué es tita? Aquí lo voy a anotar, no se preocupen. Todo lo voy a anotar aquí abajo. ¿Ya? Por ejemplo, tita es la distancia angular. Tita se mide en radianes. ¿Sí? Luego tenemos alfa, que ya les dije, es la aceleración angular. Y eso se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos lo que es omega o W, ¿sí? Que es velocidad angular. Se mide, ya saben, radianes sobre segundo. Bueno, jóvenes, aparte de eso también les tengo que dar, uy, estoy siendo muy grande ya. No me va a alcanzar el espacio. Ya. ¿Qué les iba a decir? Aparte de eso, también les tengo que dar unas unidades de conversión. ¿Ya? Por ejemplo, lo siguiente. Una revolución en el movimiento circular se ve revoluciones y se ve en número de vueltas. Una revolución, jóvenes, es igual a una vuelta. Una vuelta completa sabemos que tiene 360 grados. Y una vuelta completa sabemos que en radianes es igual a 2 veces pi. Para que nunca se olviden, pi en grados representa 180. Y para llegar a los 360 grados, por eso le colocamos 2 veces pi. 2 por 180 da 360 grados. ¿Ya? De esta forma sería, jóvenes, lo que es el movimiento circular uniforme, nada más, ¿no?
Ahora vamos a ver lo que es el MCU. MCUB o el MCUA. ¿Sí? MCV o MCUA, que son movimiento circular uniformemente variado o movimiento circular uniformemente acelerado. ¿Ya? Al igual que en MRV, tiene las mismas características, donde en este caso, jóvenes, la velocidad angular es variable, pero la aceleración angular, jóvenes, es constante. ¿Sí? Es constante. Ahora, las ecuaciones, jóvenes, son las mismas, solamente que cambia sus variables. En vez de B final y B inicial, se coloca W final, W inicial. Fíjense, aquí lo voy a anotar. Estas serían sus ecuaciones. Velocidad angular final, que va a ser igual a la velocidad angular inicial, más o menos aceleración angular por el tiempo. La otra ecuación sería velocidad angular final al cuadrado es igual a la velocidad angular, espera un ratito, velocidad angular inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración angular por la distancia angular, que es θ. Y la última ecuación, que va a ser distancia angular, que sabemos que es θ. θ es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más o menos 1/2 aceleración angular por el tiempo elevado al cuadrado. Positivo cuando acelera, negativo cuando desacelera. Mismo principio, ¿sí? Aquí abajo lo voy a colocar. Positivo cuando acelera y negativo cuando frena o desacelera. Pero, jóvenes, ahí no termina todo. Entonces, ¿qué más tendríamos con respecto a esto? El movimiento circular uniformemente variado o acelerado, jóvenes, se puede relacionar con las longitudes. Estos son magnitudes circulares. Y estas de aquí, jóvenes, son magnitudes lineales. Entonces, yo puedo relacionar las magnitudes circulares con las magnitudes lineales. ¿Cómo? De la siguiente manera, fíjense. Aquí voy a colocar puntos, un puntito. Y le voy a colocar velocidad tangencial. Velocidad tangencial. O también conocido como la velocidad lineal. ¿Ya? Eso lo voy a anotar igual. Velocidad tangencial o velocidad lineal. Su fórmula, jóvenes, se representa de la siguiente manera. Velocidad tangencial o velocidad lineal es igual a la velocidad angular, ya sea la final o la inicial, por el radio. ¿Ya? Obviamente que esta velocidad se mide en metros sobre segundo. ¿Sí? Metros sobre segundo. Luego tenemos lo que son las aceleraciones. Tenemos lo que es la aceleración normal, perdón, la tangencial primero. Aceleración tangencial. ¿Ya? O también conocida como aceleración, aquí abajito le voy a poner centrífuga. Disculpa, no sé qué tiene la tabla, está un poco lenteja. ¿Ya? Y aquí voy a colocar su ecuación. La aceleración centrífuga, jóvenes, o tangencial, ¿ya? En este caso es igual a la aceleración la aceleración angular por el radio. De esta forma se calcula. Sus unidades son metros sobre segundo elevado al cuadrado. Después de eso tenemos lo que es la aceleración normal. O también conocida, jóvenes, como la aceleración centrípeta.
Y esto se calcula con la siguiente fórmula. Fíjense, a ver. Aceleración normal, a ver, aquí era igual a aceleración normal, si no me equivoco, es igual a la velocidad, tangencial al cuadrado sobre el radio. O también es igual a, espera un momentito, velocidad angular al cuadrado, ya, es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Con cualquiera de esas dos ecuaciones se puede calcular. Se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y luego tenemos, jóvenes, la aceleración total o la aceleración resultante. Aceleración total, ¿ya? O resultante. ¿Cómo se calcula esta ecuación? Como su nombre lo dice, es resultante, jóvenes. Ya se usa el teorema de Pitágoras. Aceleración resultante, jóvenes, es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal elevado al cuadrado. Y aplicamos raíz cuadrada. De esta forma, jóvenes, es como se calcula lo que es la aceleración resultante, ¿ya? Y todas estas, jóvenes, son magnitudes lineales que están en función de las magnitudes circulares, que son estas, ¿no es así? Fíjense, todas están en función de la velocidad angular o de la aceleración angular, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera es como tendríamos las siguientes ecuaciones de cinemática, completando a este formulario de aquí. Fíjense, ahí ya tienen su formulario, ¿no? Ya estamos completando el formulario. Ahora, jóvenes, lo que vamos a ver evidentemente es el movimiento parabólico. Aquí lo voy a anotar. Probable que no me alcance la pizarrita esta. Pero igual le vamos a aumentar. Movimiento parabólico. Bueno, jóvenes, ¿cuál es su característica del movimiento parabólico? El movimiento parabólico, chicos, es la combinación ya de dos movimientos. Aquí lo voy a anotar. Es la combinación de MRU y caída libre. Eso quiere decir, jóvenes, que va a tener todas sus características, ¿sí? Obvio, va a tener las características de MRU y de caída libre. Ahora, esas serían más que todo las características principales del movimiento parabólico. Eso quiere decir que va a tener lo siguiente. Va a tener velocidad constante y aceleración cero, pero al mismo tiempo va a tener caída libre. Va a tener su velocidad es variable y la gravedad constante, ¿no es así? Ya, ahorita les voy a explicar por qué va a ser así. Entonces, para ello voy a tener que hacer una pequeña gráfica. A ver, esperen un momentito. Vamos a graficar de esta forma. Ya, en este caso no necesito los puntos suspensivos, pero sí necesito una línea fija, ¿no es así? Ahí está. A ver, a ver. No, ahí estaba bien. Ya, ahí está bien. Ya, ahí está bien. Suficiente ahí. Entonces, en este caso, jóvenes, yo lo voy a explicar con una pequeña gráfica, lo que son un movimiento parabólico. ¿Está bien? Para empezar, el movimiento parabólico, otra de sus características es que, fíjense, la trayectoria del movimiento circular es una circunferencia. ¿No es así? De eso, su característica también era que era una línea recta. Pero en cambio de esta, el movimiento parabólico, su característica también es que forma una parábola, ¿no es así? Su movimiento es una parábola. Vamos a ver si podemos dibujarlo bien. A ver, pero un ratito, voy a usar a ver si es que esto tiene una gráfica de una parábola.
No tiene una circunferencia, pero vamos a ver qué tal es. Sí, está bien nomás. Entonces lo voy a dar más de esta forma, un poquito más alargado ahí. No, voy a dibujar yo nomás. ¿Sí? Voy a tardar más. Bueno, entonces fíjense, jóvenes, en este caso voy a dibujar una pequeña parábola. ¿No es así? Esto más o menos va a venir de esta manera. A ver, un poquito más. Ahí. Y ahora tiene que bajar, ¿no? Ahí está, jóvenes. Más o menos así. ¿Ya? La cuestión, jóvenes, es que este proyectil con el que va a ser disparado, porque por lo general esto se aplica a proyectiles, va a tener una determinada velocidad de esta forma. ¿Es así? Velocidad inicial. La cuestión, jóvenes, es que aquí va a tener un ángulo. Esa velocidad inicial, jóvenes, se descompone tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad en X y también vamos a tener lo que es una velocidad en el eje Y. Ahora, aquí es donde van sus características. La velocidad en el eje de las Y, jóvenes, va a ser variable. ¿Ya? Pero la velocidad en el eje de las X, no importa en cualquier punto, siempre va a ser constante. ¿Ya? Siempre va a ser constante. ¿Está bien? Ahora, otra cosita más. En este punto de aquí, que es su punto máximo, voy a hacer con otro color, a ver. En este punto máximo, fíjense. En ese punto máximo vamos a tener, obviamente, lo que es la velocidad en X y también vamos a tener lo que es la velocidad en Y. Pero aquí, la velocidad en Y, jóvenes, es 0. Pero ya les dije que es variable. En todos los puntos, la velocidad en X es constante. Ya sea en este punto, fíjense. Ya sea en este otro punto. Ya sea aquí. O ya sea aquí. Fíjense, en ese punto velocidad, vamos a tener velocidad en X y también vamos a tener una velocidad en Y. Aquí también vamos a tener una velocidad en X y también tenemos una velocidad en Y. Aquí también, ¿no? Tendríamos una velocidad en X que va a ser igual a la velocidad con la que ha sido lanzada, ¿no? Y aquí vamos a tener una velocidad en Y. Lo mismo pasa aquí, ¿no? La velocidad en X, jóvenes, no se olviden, va a ser constante en todos los puntos. Ahí está. ¿Sí? Aquí, 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 aquí y aquí, la velocidad en X siempre va a ser el mismo valor. Siempre va a ser el mismo valor. ¿Está bien? Ahora, otra cosa muy importante es que como tiene las características de MRU y caída libre, también se pueden usar las ecuaciones de caída libre y de MRU. Por eso puedo usar esta fórmula y también puedo usar estas tres ecuaciones. Pero aparte de esas, tiene sus propias fórmulas, lo que es el movimiento parabólico. ¿Ya? Entre ellas tenemos la siguiente, fíjense. Espera un momentito. Tenemos la ecuación del alcance. No puedo escribir bien, no sé por qué, pero un momentito, a ver. Está un poco lento el internet, voy a quitar el video también, para ver si así mejora un poquito la calidad. Porque está muy, pero muy lento. A ver, alcance, ahora sí mejoró. Alcance horizontal. Tenemos la fórmula del alcance horizontal. Tenemos la fórmula de la altura máxima. Y después tenemos también la ecuación del tiempo de vuelo. Pero ahorita les voy a dar, ¿sí? Esperen un momento, voy a acomodar esto. Entonces, jóvenes, el alcance horizontal se representa, muchos docentes la representan con la letra X, otros con la letra R y otros con la letra D. En este caso, jóvenes, el alcance horizontal, chicos, se calcula con la siguiente fórmula, ¿ya? Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces tita. Todo esto dividido entre la gravedad. De esa forma nosotros vamos a calcular lo que es el alcance horizontal, ¿sí? O sea, la distancia. ¿Cuál es el alcance horizontal? Es este punto, desde aquí hasta donde cae.
eso va a ser el alcance horizontal. O sea, este punto de aquí, ¿no? Ese es el alcance horizontal, jóvenes. X, o sea, la distancia, ¿no es así? Luego vamos a ver lo que es la altura máxima. La altura máxima, jóvenes, llegaría a ser con esta fórmula, fíjense. Velocidad inicial al cuadrado por el seno de θ también al cuadrado, dividido esto entre 2 veces la gravedad. Con esa ecuación, jóvenes, nosotros vamos a calcular lo que es, ya, lo que es la altura máxima. Ahora vamos a ver la fórmula para calcular el tiempo de vuelo. Ahora, el tiempo de vuelo, jóvenes, es el tiempo que tarda en llegar desde este punto hasta este otro punto. ¿Está bien? Aquí lo voy a anotar, a ver, tiempo de vuelo. Ya, tiempo de vuelo. En este caso, jóvenes, para determinar, o la fórmula que vamos a ocupar para poder hacer el tiempo de vuelo, sería de la siguiente manera. Espera un momentito, a ver, es que no me acuerdo bien. Si no me equivoco, el tiempo de vuelo era esta ecuación. 2 veces la velocidad inicial por el seno de θ dividido entre la gravedad. Ese es el valor, si no me equivoco. ¿Ya? Esa es la forma con la que se puede calcular lo que es el tiempo del vuelo, jóvenes. ¿Ya? Bueno, chicos, yo creo que eso sería todo, todas las ecuaciones que vamos a tener ya para la parte de caída de movimiento parabólico. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. Estas serían todas las fórmulas, jóvenes, junto con estas de lo que es cinemática. ¿Ya? Todo eso sería cinemática, chicos. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera hacer alguna consulta? La fila de velocidad tangencial y todo eso es de MCV, ¿verdad? Todo esto Sí. es de MCV, ajá. Bueno, en realidad esto sirve para ambos, para tanto para MCU como para MCV. Pero a ver, fíjense una cosita. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular. Si hubiese un ejercicio que les pida calcular la aceleración tangencial, pero la velocidad es constante, entonces no existe aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque en MCU no hay aceleración angular. Si no hay aceleración angular, entonces tampoco va a haber aceleración angular. Aceleración tangencial, ¿no es así? Pero MCU sí se puede calcular lo que es la aceleración normal, porque está en función de la velocidad angular y del radio, no está en función de ninguna aceleración. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bueno, jóvenes, yo creo que aquí vamos a quedar. Hay una fórmula más que les puedo dar de movimiento parabólico que es bastante largo, ¿sí? Es un poquito largo y a veces un poco confuso para poder ocuparla, ¿ya? Pero ya les dije, chicos, en este caso el movimiento parabólico se usa estas 3 ecuaciones, ¿ya? Las 3 ecuaciones, o también se puede usar las ecuaciones de caída libre. ¿Está bien? Caída libre. Si usamos la fórmula de caída libre, tenemos sí o sí en movimiento parabólico hay dos tramos. El tramo de subida y luego el tramo de bajada. ¿Ya? Sí o sí en movimiento parabólico hay eso. Tramo de subida y tramo de bajada. Ya a ver, para la siguiente clase vamos a resolver, el día de mañana a las 2 de la tarde, vamos a resolver lo que son ya los ejercicios de movimiento parabólico y ejercicios de movimiento circular. Y así acabamos todo con lo que es cinemática. ¿Está bien?